Capítulo 3. El discernimiento de los fenómenos. Después de exponer la importancia que Jesucristo dio a la pastoral de sanación y liberación en la misión de la Iglesia y de señalar cómo es la acción extraordinaria de los demonios, vamos a referirnos al discernimiento de diversos fenómenos que conviene que tengan presente quienes participan en esta pastoral como agentes o como pacientes, ya se trate de ministros ordenados o de laicos. Nos centraremos en algunos aspectos que han sido menos tratados, pero que conviene tener muy en cuenta cuando se entra en contacto con este mundo de las actuaciones extraordinarias de los demonios contra los seres humanos. Discernir lo sobrenatural y lo preternatural. Ante todo, es básico discernir entre lo sobrenatural y lo preternatural. Se considera sobrenatural lo que excede las capacidades de la naturaleza humana y angélica. Por ejemplo, crear una sustancia de la nada, resucitar a un muerto, curar instantáneamente una enfermedad profunda o conocer, no realizar una predicción probabilística, el futuro. Son acontecimientos que exceden las capacidades de toda naturaleza creada, también de la angélica. En cambio, es meramente preternatural lo que sobrepasa la capacidad humana pero no la angélica, como provocar visiones o locuciones corporales o imaginarias, ocultarnos objetos materiales, transportar o suspender los cuerpos, curar enfermedades no irreversibles o aprovechar su mayor información y el conocimiento de fenómenos ocultos a los humanos para realizar una predicción de acontecimientos futuros. Es trascendental distinguirlos porque en este ministerio puede encontrarse de todo, y por eso es especialmente importante discernir lo que tiene un origen sobrenatural de lo que es meramente preternatural y procede de los malignos, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14, engañando a los hombres con la realización de cosas que superan las fuerzas de lo humano. Taumaturgo o curandero ocultista. Además de los malignos, también hay curaciones y liberaciones que exceden el poder de la naturaleza humana, pero no el de la naturaleza angélica. Los ángeles tienen un conocimiento y una capacidad de influir en la materia muy superior a los nuestros. Los ángeles bienaventurados respetan los planes de Dios, pero los demonios no, y pueden provocar curaciones y revelar cosas ocultas a los humanos que los invocan. Es lo que sucede con los curanderos ocultistas y con los que practican la adivinación y otras formas de brujería. En estos casos se puede hablar de fenómenos preternaturales o sobrehumanos, que están fuera o por encima de la naturaleza humana, pero no de fenómenos sobrenaturales, ya que no sobrepasan las capacidades de la naturaleza angélica. Un curandero ocultista, no me estoy refiriendo a los osteópatas ni a personas que practican la medicina natural, puede conjurar fuerzas demoníacas y así activar determinados puntos neurálgicos del organismo, como puede hacerse de forma natural, por ejemplo, mediante la medicina china o acupuntura, y provocar una sanación paulatina, pero no puede sanar de forma repentina un organismo ya irrecuperable, como sucede en los milagros. ¿Cómo discernir si una persona es un taumaturgo que ha recibido un carisma de sanación o sana por el poder de los demonios? Ante todo, por el tipo de curación que ocasiona, si es extraordinaria o solo ordinaria, si la sanación es repentina o se produce de forma paulatina, si la curación es definitiva o es efímera, y, lo que está muy relacionado con lo anterior, si el sanador no crea adicción en el paciente o lo hace dependiente de su persona. Los curanderos crean dependencia porque obtienen el favor a través de los demonios, y estos negocian siempre en su beneficio y en perjuicio de los que buscan liberarse de una determinada carga, quienes a poco tiempo de aliviarse tornan a una situación peor que la inicial, con lo que vuelven a pedir ayuda, quedando cada vez peor y más atrapados. En cambio, Jesucristo no negociaba con los demonios, sino que los expulsaba, confiriendo a sus apóstoles ese mismo poder. Y por eso, tanto las curaciones milagrosas como las liberaciones de las afecciones diabólicas preternaturales son signos de la acción de Dios, que es Dios de vivos y no de muertos, y quiere la sanación integral de sus hijos, los hombres. Otro elemento de discernimiento se obtiene observando, como decía el padre Gabriel Amort, si el sanador está dominado por los dos primeros pecados capitales,
la soberbia y la avaricia. Mal asunto si el curandero busca protagonismo y actúa de forma despótica y arrogante, o si se lucra de lo que le ofrecen los enfermos que atiende. Pues el que recibe un carisma de sanación ha de ejercerlo desde la humildad y discreción y jamás beneficiarse de lo que ha recibido gratuitamente de Dios. Razón por la cual, dicho sea de paso, los exorcistas deben trabajar desde la discreción, evitando toda notoriedad, y no han de aceptar regalos de los agradecidos pacientes ni, mucho menos, instituir un estipendio por estas oraciones, que se lo agradezcan rezando por ellos. Es decir, los curanderos ocultistas manejan energías diabólicas, que son sobrehumanas, pero no sobrenaturales, sino meramente preternaturales. Puede que no lo hagan de forma explícita y que no sean muy conscientes de ello, limitándose a gestionar un poder que han recibido y a veces como consecuencia de herencias ancestrales. En todo caso, no hacen milagros. Profecía o adivinación. Otro tanto sucede con la diferencia que hay entre los profetas y los adivinos. Dios conoce el futuro y puede revelarlo a través del don de profecía. En cambio, los demonios no conocen el futuro, pero pueden realizar predicciones mucho más certeras que las nuestras porque, al no estar limitados por un cuerpo, poseen mucha más y mejor información. Por ejemplo, con su conocimiento y experiencia pueden predecir certeramente el fallecimiento de alguien que desconoce que ha empezado a gestar un cáncer, y el que los invoca con las prácticas adivinatorias puede obtener ese conocimiento, como le sucedía a la pitonisa de Filipos, que conseguía a sus señores pingües ganancias hasta que Pablo le expulsó el demonio y ella perdió su habilidad para adivinar. A Pablo y a Silas les había dicho la verdad, pero su conocimiento procedía del diablo. Hechos 16, 18. De todos modos, fiarse de estas predicciones es un error. Primero, porque los diablos son mentirosos y en un determinado caso concreto, aun sabiendo lo que va a suceder, puede interesarles jugar con la persona y decirle algo diferente que la lleve a cometer graves errores. Después, porque muchas veces los diablos no saben qué va a suceder, pero aprovechan el poder que se les da ser invocados para realizar un maleficio contra el que los invocó y atar a esa persona en una determinada dirección. Y en todo caso, porque Dios es quien tiene siempre la última palabra y puede cambiar el curso natural de las cosas. No hay que dejarse seducir por las estrategias de los inmundos, y por eso hay que discernir también entre quien recibe la palabra de conocimiento y las personas que, por estar afectadas por los demonios, tienen una sensibilidad especial para detectar su presencia en lugares y personas, o poseen mediumnidad para conectar con los difuntos. El que recibe el carisma de conocimiento no suele verse afectado por la información que recibe. En cambio, los que tienen mediumnidad se puede decir que padecen esa capacidad. Asimismo, hay que distinguir entre las liberaciones verdaderas que se operan en el nombre de Jesús y las aparentes, que realizan los que practican la llamada magia blanca. La llaman así porque se acude al brujo no para dañar a alguien, como sucede en la denominada magia negra, sino para librarse de un perjuicio. Pero toda magia es oscura, puesto que se realiza invocando explícita o implícitamente a los diablos. Y quizá la peor magia blanca sea la santería, que, por realizarse con signos cristianos, añade al pecado contra el primer mandamiento, que es la idolatría, un grave pecado contra el segundo, tomar el nombre de Dios para usos satánicos, y contra el octavo, por engañar a los incautos. Por todo ello, parece conveniente que las personas que sienten aptitudes especiales, además de aconsejarse con algún sacerdote que pueda ayudarles a discernir espiritualmente, entreguen estas facultades a Dios todos los días, para que si proceden de Él, no se las apropien, previniendo que el enemigo pueda aprovecharlas para tentarles, y, si no vienen de Él, se las retire, sanándolos de las influencias malignas que estén en su origen. Dos tipos de presencias preternaturales. Otra cuestión que conviene discernir en el ámbito del contacto con lo preternatural es entre las acciones de los diablos y las presencias de almas humanas o fantasmas. Pues los primeros requieren oraciones de liberación, mientras que los segundos lo que necesitan es sufragios. Acción de los demonios. Los diablos son muy diferentes en sus naturalezas y poderes, que ejercitan en el cuerpo del afectado dependiendo de las puertas que hayan encontrado para introducirse. Pecados, carencias afectivas, defectos de carácter, ocultismo practicado, resentimientos
maleficios recibidos, heridas de seno materno o herencias ancestrales. No hay una posesión igual a otra porque, aparte de lo que se acaba de señalar en el párrafo anterior, los inmundos pueden manejar el cuerpo del poseído a través de diversos niveles de su actividad cerebral y por tanto manifestarse de formas muy distintas. Estos niveles son el consciente, el subconsciente, el inconsciente, el infraconsciente, el supraconsciente. Por ejemplo, quien está poseído en su consciente a causa de una culpa suya, no se dará cuenta de lo que le pasa cuando entra en trance. En cambio, el poseído puede mantenerse perfectamente consciente mientras su cuerpo es manipulado por los demonios durante el trance en estos otros casos, porque fue abusado, cuestión que ha relegado a su subconsciente, por heridas recibidas durante la gestación, que le quedan en su inconsciente, por un maleficio ancestral con el que carga mediante ataduras epinegéticas en su infraconsciente. No me he encontrado personas poseídas desde su supraconsciente, la mentalidad que se fragua a través de la educación y del ambiente en que crece la persona, pero sí que padecían obsesión diabólica. En esta materia no se puede andar con estereotipos. Las variables son incontables y hay que mantenerse humildes a la escucha del Espíritu Santo con corazón abierto y expectante. Muchas veces los demonios no dan la cara abiertamente y hay que observar con gran atención encomendándose al Espíritu. Cuando una persona acude al exorcista porque está padeciendo perturbaciones que le parecen que exceden lo normal, este debe ser muy cuidadoso. Una mirada extraña, un gesto descontrolado, una inexplicable actitud de aversión a lo sagrado pueden dar pistas al exorcista sobre la existencia de alguien y decidirle a indagar mediante oraciones de discernimiento y sobre todo el diálogo con el interesado para averiguar si en sus antecedentes hay causas, lo que venimos denominando como las 6 puertas, que puedan constituir como una prueba indiciaria del origen preternatural de los trastornos a los que no encuentra una explicación natural. En una cena a la que asistimos varios sacerdotes, uno de los presentes comentó que pensaba que su hermana se había liberado en Año Nuevo, pero que no estaba seguro y no sabía si sería conveniente aprovechar que 3 de los asistentes éramos exorcistas para, una vez terminada la cena, hacer una oración de discernimiento y salir de dudas. Por mi parte, comenté que al ser presentados había percibido en la mirada de la hermana una presencia maligna, cuestión que ella misma confirmó haber sentido, al tiempo que añadía que había empezado a dolerle la cabeza y a sentir náuseas, lo que muchas veces es indicio de que el maligno empieza a sentirse mal ante el peligro, con lo que decidimos hacer la oración para discernir. Y efectivamente, enseguida se confirmó que continuaba poseída. En otra ocasión me sucedió algo similar, aunque en ese caso el maligno tardó varias semanas en dar la cara. Me avisaron que había llegado una pareja que quería verme. Al salir del despacho y observarlos a unos metros mientras se acercaban, advertí una mirada temerosa perdida en los ojos de la mujer, que se difuminó enseguida, como si se hubiera escondido. Al hablar, ellos se refirieron a perturbaciones que ella estaba padeciendo, pero cuando rezamos no se manifestó nada. A pesar de todo, los cité para la semana siguiente, donde volvió a suceder lo mismo, y así 2 veces más. Y a la 5ª oración, los demonios no pudieron mantenerse ocultos por más tiempo y rompieron a manifestarse de forma bastante escandalosa. Es preciso, además, prestar atención a qué tipo de ataques está sufriendo el paciente, pues eso puede ayudar a averiguar qué demonios están actuando y a vencerlos más fácilmente al desenmascararlos, ya que al sentirse descubiertos se descomponen. El lector habrá observado que suelo referirme a los diablos en plural, no solo porque son muchos concretamente, según parece derivarse de la afirmación del Apocalipsis 12:4, la tercera parte de los ángeles creados, sino porque la experiencia me ha enseñado que no actúan en solitario, sino en grupos formados por los demonios relacionados con los puntos flacos de la personalidad del interesado. Son como familias, aunque no me gusta llamar así a esos colectivos, porque se odian y se temen entre ellos, aunque se coordinen para hacer el mal.
y su afinidad suele estar relacionada con alguno de los pecados capitales, que determina quién sea el comandante del colectivo de diablos que está presentes en cada afectado, en cuanto que ha sido quien ha abierto la puerta a todos los demás. Este imperio infernal es un mundo terrible jerarquizado, donde Satanás, el arrogante, es el más poderoso. Suele parapetarse en sus legiones, un colectivo que en la Biblia aparece como legión. Ver Marcos 5:9. Emplea a espíritus como insomnio y meridiano, espíritus de la noche, somnolencia y obsesión, a cansancio e impiedad, y suele notarse su presencia en molestias en la cabeza y en el estómago. No se lleva nada bien con aquel lucero bíblico, Isaías 14:12, que al caer por narcisista se convirtió en Lucifer. Tengo para mí que esa animadversión procede de que éste fue desbancado por Satanás. Lucifer va acompañado por sus espíritus de racionalismo, hechicería y espiritismo, tales como Verónica y Behemoth, como Belfegor, espíritu que afecta a los artistas, por espíritus de masonería, como Baphomet y Estrella del Oriente, y por otros espíritus de ocultismo. A quien no tiene inconveniente Satanás en pedir ayuda cuando se ve en apuros es a otro poderoso demonio bíblico llamado Belcebú, quien suele ir acompañado de sus espíritus de celo, envidias y enredos familiares, que son como molestos moscardones que suelen incluso manifestarse en formas de insectos. Por eso se le llama el señor de las moscas. Es frecuente encontrarse con Leviatán, que es un espíritu de endurecimiento del corazón, de soberbia y confusión espiritual, que suele servirse del ciego, del sordo y del mudo, así como con el burlón y sus espíritus de humillación, miedo, angustia e inseguridad. Muerte parece ser el jefe de una caterva de espíritus de negatividad como rechazo y autorrechazo, soledad, tristeza, Baal, Zabulón, Astarot, agresividad, rabia, rencor, y está muy relacionado con Dan, espíritu de destrucción y autodestrucción, y el Sobó, que es el príncipe de los espíritus de ruina y miseria, tales como enfermedad, derrumbe, Judas, desesperación, desempleo y otros, que suelen atacar a las personas cuando padecen un hechizo de destrucción. Finalmente mencionaría Asmodeo, espíritu de lujuria y crueldad, que intenta evitar la realización sexual de las personas y que aparece en el libro de Tobit, derrotado por San Rafael. No falta su presencia cuando ha habido un amarre o se ha perpetrado un abuso sexual. Con él van Mastara y Sindiago, que son respectivamente de los principales incubus y sucubus, demonios muy violentos, al igual que el citado Asmodeo, que actúan respectivamente al modo masculino y femenino, y otros como Lilith, espíritu sucubu de seducción, Berti, Sicarón, Milcón, Rasmadán, lobo, espíritu de abuso sexual, Belial y Alimai, que es un espíritu de perversión sexual. Y todo ello sin olvidar a los espíritus de las sombras, que suelen preceder a los demás, ni a los espíritus rezagados de los mencionados demonios. Almas errantes o perdidas. Además de las afecciones que ocasionan los demonios, las personas pueden encontrarse con otro tipo de perturbaciones que, si se disciernen bien, no parecen atribuibles a los demonios. Ruidos, golpes en las puertas y paredes, objetos que se caen, electrodomésticos que se encienden y apagan, y hasta empujones o zarandeos para despertar a alguien dormido. Digo que no parecen fenómenos maléficos porque, más que para dañar, se ordenan a llamar la atención. No hablo de posibles presencias de condenados del infierno, que en ocasiones podrían ser usados por los diablos para dañar más eficazmente a alguno de sus descendientes. Me estoy refiriendo a ese misterio de las almas perdidas o errantes, sobre el que he escuchado y leído tantas opiniones, de las que algunas me resultan rechazables. Unas, las que no aceptan su existencia porque parecen ignorar unos hechos con los que se han encontrado abundantes personas. 24. Nota a pie de página. Pueden encontrarse testimonios fidedignos en José Antonio Fortea, Tratado sobre las almas errantes, Benasque, España 2015, María Vallejo Náguera, Entre el cielo y la tierra, Madrid 2007, Editorial Planeta,
y Anónimo, El Purgatorio, una revelación particular, Madrid 1999. Editorial Rialp. Especialmente ilustrativos son los libros de dos personas que recibieron el don de interceder por la liberación de las almas del purgatorio. Eugenia von der Leyen, Mis conversaciones con las almas del purgatorio, edición digital en internet, y María Asimma, Sáquennos de aquí, entrevista de Nikki Els a María Asimma, Jaén 2014, editorial Didactbook. En la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, único templo neogótico de Roma a orillas del Tíber, puede visitarse un museo de las almas del purgatorio, donde se encuentran diversos objetos que testimonian manifestaciones visibles de almas errantes. Entre ellas, muchos santos, 25 nota a pie de página. Son especialmente notables los testimonios de Santa Perpetua, 180-202, San Gregorio Magno, 540-604, San Pedro Dimiani, 1007-1072, San Estanislao de Cracovia, 1030-1076, San Nicolás de Tolentino, 1245-1305, Santa Catalina de Génova, 1447-1510, Santa Teresa de Jesús, 1515-1582, Santa Margarita María de Alacoque, 1647-1690, Santa Crescencia de Jos, 1682-1794, Beata Ana Catalina Emmerich, 1774-1824, Beata Isabel Canori Mora, 1774-1825, Santa Gema de Galgani, 1878-1903, Santa Faustina Kowalska, 1905-1938, y San Pío de Pietrelcina, 1887-1968, así como exorcistas con amplia experiencia. Hechos cuyo origen, según vemos a continuación, no cabe atribuir a los demonios. También me parecen rechazables las opiniones que aceptan la existencia de las almas errantes, pero que le dan unas explicaciones que no parecen conciliables con la fe de la Iglesia sobre los acontecimientos finales. El caso del padre Gabriel Amort resulta bastante significativo en ambos sentidos. A pesar de que el primer exorcismo del ritual de 1614 se mencionan a estas almas o fantasmas, durante muchos años fue contrario a la opinión de la existencia de estas almas errantes o perdidas, pensando que se trataba de engaños de los malignos, lo cual condicionó el parecer de bastantes exorcistas europeos, que se han nutrido de su experiencia y que no han tenido en cuenta que a partir de 1996 empezó a evolucionar en su postura admitiendo la posibilidad de su existencia, aunque no supiera dar una explicación teológica al fenómeno, y que 15 años después, ante la profusión de testimonios recibidos, aceptó hasta tal punto la existencia de almas errantes, que llegó a darle una interpretación que no veo cómo casarla con la enseñanza de la Iglesia sobre que el cielo, el infierno y el purgatorio son los únicos destinos inmediatos de los difuntos. Notas a pie de página. Así lo consignó en su libro más difundido, que publicó en 1990 y se traduciría al castellano como Habla un exorcista, Barcelona 1997. Gabriel Amort, Esorcisti e Psichiatri, Roma 1996, edizione de Oniane, página 185. Gracias a los casos de muchos exorcistas y a los numerosos testimonios que nos ofrece la historia, la antropología y otras religiones, sabemos que, tras la muerte, no todas las almas van de inmediato al cielo, al purgatorio o al infierno. Algunas de ellas quedan atrapadas debido a su estrecho vínculo con lo material, o por el odio y resentimiento que sienten hacia el prójimo, o por haberse entregado al demonio. Existen almas errantes que aún no tienen asignado un destino definitivo. Gabriel Amort, Memorias de un exorcista, Barcelona 2010. Indicios Editores, página 122. Mi experiencia es la de haberme encontrado con almas perdidas en dos tipos de pacientes: en poseídos que,
estando en trance se interrumpía la manifestación diabólica y se manifestaban unos seres que sin duda ninguna no me parecieron maléficos, por los signos que mencionaré a continuación, y en personas no poseídas que acudían al exorcista a pedir ayuda porque se encontraban con estas almas y no sabían cómo actuar. En un caso y en otro, en esos seres existían indudables aspectos oscuros: tristeza, rencor, rebeldía ante su muerte, frustración por no haber vivido, especialmente en el caso de los bebés abortados, e incluso agresividad. Pero no tenían nada que ver con los demonios ni con condenados del infierno, aunque por tratarse de almas todavía en camino de purificación, mientras persistían sus adherencias pecaminosas todavía no purgadas, éstas permiten alguna influencia de los demonios. Pero estos seres no se comportaban como demonios. Primero porque negaban serlo y era manifiesto que su mayor o menor agresividad no procedía del odio sino de la tristeza. Además, si se hacía una oración de liberación, se esgrimía un objeto sagrado o se aspergía agua bendita, no desaparecía el fenómeno, como si sucede cuando son demonios los que están en el origen de los hechos. En cambio, si se les pedía que rezasen o que besaran un crucifijo o una imagen de la Virgen, lo hacían sin dificultad, y si se rezaba por su conversión y purificación, se disipaba esa presencia perturbadora y de un modo pacífico, no con la violencia con que se marchan los inmundos. ¿Y cómo explicar o comprender mejor estos hechos reales de un modo compatible con la fe de la Iglesia? En efecto, teniendo en cuenta que la doctrina cristiana enseña que el juicio particular es inmediato al momento de la muerte y que a partir de ese instante no caben otros estados que el celestial, el infernal o el de purificación. No parecen compatibles con la fe católica las hipótesis intermediacionistas, es decir, que postulan que esas almas no habrían sido aún juzgadas por Dios y se encontrarían en un supuesto estado intermedio del que no hay rastros en las fuentes de revelación ni en las declaraciones magisteriales. En mi opinión, son personas a las que Dios ha juzgado y salvado en el momento de morir porque Él, que conoce el interior de las personas, las ha encontrado con esa apertura a Dios, en que San Juan Pablo II cifraba la disponibilidad necesaria para salvarse, aunque aún no se esté en condiciones de contemplar la pureza de la majestad divina o, lo que es lo mismo, de recibir la gloria celestial. Por así decir, entre las almas del purgatorio, las almas perdidas están necesitadas de una propedéutica de purificación, que reciben precisamente a través de su oscuridad, hasta que se suscita en ellas el deseo de liberarse de su negatividad y de vivir en Dios. La purificación plena no está en que la persona se avergüence de sí misma y deteste su pecado, sino más bien en mirar y ver bajo la luz inmensa, que es Dios, cómo su impureza no soporta la pureza de Dios, a quien ama y desea, llegando a detestarse a sí misma por sus adherencias pecaminosas o impuras hasta alcanzar la plenitud del deseo de ser liberada de sí misma para ser en Dios. Esta realidad escatológica no deja de ser un profundo misterio, por más que intentemos su comprensión, y no cabe reducir el misterio a unas meras explicaciones racionales. Está claro que, cuando una persona no rechaza a Dios, pero no acepta su situación post-mortem, habrá de sufrir con la oscuridad y la falta de paz las consecuencias de su ofuscación en un misterioso camino de purificación personal. Pues el purgatorio no es, como Tertuliano pensó, una especie de campo de concentración en el más allá, donde el hombre tiene que purgar penas que se le imponen de un modo más o menos arbitrario. Se trata más bien del proceso radicalmente necesario de transformación del hombre, gracias al cual se hace capaz de Cristo, capaz de Dios y en consecuencia capaz de la unidad con toda la Communio Sanctorum. En este tipo de almas del purgatorio errantes o perdidas se cumple el estado que describen los siguientes versículos del capítulo 24 del libro de Job. Desde la ciudad gimen los que mueren, el herido de muerte pide auxilio, y Dios sigue sordo a la oración. Otros hay rebeldes a la luz, no reconocen sus caminos, ni frecuentan sus senderos. Ante todo, son personas desconcertadas y frustradas ante una muerte que no esperaban, sean adultos, niños o incluso bebés no nacidos. No han aceptado su muerte y por eso viven apegadas al mundo de los vivos. Gimen por ello y se rebelan porque no se sienten oídas por Dios. Están sumidas en una terrible oscuridad en la que no reconocen dónde se encuentran.
y por eso es tan importante pedir que brille para ellas la luz perpetua y el Señor les conceda el descanso eterno, la paz definitiva. Este purgatorio de sufrimiento por oscuridad y falta de paz explica que busquen luz en personas vivas que tienen mediumnidad o que vayan reclamando la atención de los vivos con sus perturbaciones, como si de una patología infantil se tratara. En realidad, Dios permite a veces que ellos mendiguen así los sufragios que necesitan para entender su estado, cortar sus ataduras con los vivos y descansar en paz. Pero aquí se plantea otra pregunta. Si excede el orden de la naturaleza que los muertos se comuniquen con los vivos, ¿cómo se explica esa mediumnidad? Si los muertos no hablan, como solía repetirse en las antiguas películas del oeste americano, ¿cómo es posible que se produzcan estos fenómenos? En la Sagrada Escritura existen testimonios de la manifestación de difuntos por causas de índole sobrenatural, como la presencia de Moisés y Elías en la transfiguración del Señor, Mateo 17:1-9, o la resurrección y aparición de muchos difuntos santos a los habitantes de Jerusalén al morir Jesús, Mateo 27:52-53. Pero no nos estamos refiriendo a eso cuando hablamos de mediumnidad, sino de una comunicación entre vivos y difuntos de índole preternatural. De los abundantes casos de mediumnidad que me he encontrado, la totalidad se debía a la influencia de algún demonio de muerte en la persona a la que se le mostraban los fantasmas o en el lugar donde se producían esas perturbaciones. El ataque de estos espíritus a una persona, sobre todo en su gestación o infancia, o la comisión de un aborto u homicidio en un lugar, dejan en esa persona o en ese lugar una puerta abierta al mundo de los muertos. De ahí que para eliminar esas perturbaciones hay que trabajar en una doble dirección. De una parte, orando por estas almas perdidas para que hallen la luz y la paz, y de otra, expulsando a todo diablo de muerte y anulando toda influencia de mediumnidad que exista en la persona o el lugar de que se trate. Los sucesos y anécdotas que se podrían consignar aquí serían inacabables, de bebés abortados, de niños fallecidos en la guerra europea, en la guerra civil española o en la guerra mundial, de jóvenes relacionados con la persona que sentía su presencia y que habían muerto en accidentes y muchos otros. El primero que me encontré fue un médico medieval que vivía con un sentido de culpa terrible por los abortos que practicó y por haber envenenado al dueño del castillo en que vivía. Y los que siempre me han impresionado más han sido los bebés abortados, algunos con la píldora del día después y que no podían encontrar el descanso y la paz por la herida de rencor que padecían contra los que habían participado en su aborto. Excuso decir la profunda alegría interior que me ha supuesto ayudarles a que perdonaran o se perdonaran y aceptaran su situación, y a que alcanzaran la luz y la paz. Esa luz y esa paz que nunca aceptarán los demonios, quienes, a diferencia de las almas perdidas, no reconocen sus pecados, ni piden perdón por ellos, ni oran, ni son humildes, ni reconocen a Jesucristo como a su Señor y su Dios.